Vamos entonces ahora con los contenidos de esta última clase, que en esta guía resumen aparecen las guías de las que fueron tomadas esta información. Tenemos en primer lugar con la que vamos a partir la guía 2, después con contenidos que nos quedaron pendientes de la guía 4, de la 5 y de la 6. ¿Ya? ¿Y dónde están las informaciones que tenemos que revisar? Aquí, en esta guía, que es la guía de trabajo. Ahí está el desglose entonces de las informaciones que son necesarias para tanto resolver la guía como para estudiar, ¿ya? Que son como las páginas seleccionadas por cada clase. Dice en primer lugar que vamos a ver figuras literarias. Estas figuras literarias que aparecen acá aparecen en dos guías. En la guía 2, página 8, y en la guía 4, página 15. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar la guía de resumen para no perder el hilo de nuestro material. Dice, las figuras literarias. Recuerde, la literatura trabaja con el lenguaje. Quien escribe puede utilizar diversos recursos lingüísticos como figuras literarias. La alteración del sentido de las palabras, juegos de palabras o modificaciones gramaticales para expresar aquello que se quiere comunicar. Las figuras literarias son estructuras de lenguaje que se usan para dar énfasis o proponer más de un significado a lo escrito. Estas pueden aparecer tanto en versos como también en textos escritos en prosa. En el siguiente cuadro se señalan algunas de uso común. Ya, entonces las figuras literarias son todas las formas que ocupamos los seres humanos para comunicarnos, embelleciendo el lenguaje. Cuando decimos una cosa, pero no de la forma sencilla tradicional, sino de una forma distinta, ¿cierto? Más bonita. Los piropos, por ejemplo, los refranes, todo eso corresponden a figuras literarias. Tenemos acá, en primer lugar, la comparación. ¿Cuál es la comparación? Dice que toma dos elementos y los compara utilizando explícitamente el nexo con, la palabra con, ¿ya? Y acá tenemos un fragmento de la canción Volver a los 17 de Violeta Parra, que dice: volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Entonces ahí está comparando y ocupa explícitamente el nexo como. Y ahí tenemos entonces una comparación. Luego tenemos la metáfora que dice: compara dos elementos tácitamente, es decir, no utiliza el nexo como. Cuando algo es tácito es cuando algo no se ve. De esta forma, un elemento toma el nombre de otro a partir de una relación de semejanza que no se hace evidente. Y tenemos acá un fragmento de la canción La joya del Pacífico de Lucho Barrios, que dice: tus mujeres son blancas margaritas. No dice, como podría haber sido la comparación, tus mujeres son como blancas margaritas, sino tus mujeres son blancas margaritas. Y cuando no tenemos el cómo explícitamente, entonces pasaría a ser una metáfora. Tenemos después la anáfora, que es una figura literaria muy sencilla, porque es que se repite una palabra o frase al inicio del verso generalmente, o en raras ocasiones al final, con el propósito de resaltar una idea. Como por ejemplo en la canción Vuelvo de Patricio Mans y Horacio Salinas, que tenemos varios versos que empiezan con la palabra vuelvo, ¿ya? Como lo podemos ver aquí en el ejemplo. Después tenemos el epíteto, que consiste en colocar un adjetivo preciso que englobe a lo mejor muchas cualidades más a eso que estamos describiendo, que puede ser una persona, situación o cosa. Como en la canción de Sandro, Rosa Rosa, que dice: rosa rosa,
tan maravillosa como blanca diosa. Y aquí también tenemos una comparación, ¿cierto? Porque tenemos el como explícito, pero al decir blanca diosa, eres tan maravillosa, Rosa, que eres como una diosa, y los dioses son perfectos, no se equivocan. Entonces, con un puro adjetivo, con una pura calificación, engloba muchas cualidades más. Luego tenemos la antítesis, que consiste en contrastar una frase o una palabra con otra de significación contraria, o ideas contrapuestas. Como por ejemplo acá, amarga luna de miel, que es un titular de un diario, ¿cierto? Amargo, ¿cierto? Obviamente sabemos cómo son las cosas amargas, que generan una sensación extraña. Cuando algo es amargo, ¿cierto? No nos gusta, nos genera un rechazo. ¿A quién le gustan las cosas amargas? Y la luna de miel, ¿cierto? Ya la miel es dulce, ¿cierto? Es algo rico. Y la luna de miel como tal es un momento agradable, esperado. Por lo tanto, amarga luna de miel, que sería contraponer algo lindo, algo deseado, algo esperado, con algo que nos genera rechazo. Todo lo contrario. Tenemos luego el hipérbaton, que es cuando se produce una alteración en ese orden que nos enseñaron cuando éramos chicos el lenguaje, que en una oración tenía un sujeto y un predicado. ¿Sí? Cuando eso se altera pasa a ser un hipérbaton, como la frase célebre de los mineros que dice estamos bien en el refugio los 33. ¿Cómo hubiera sido correctamente? Los 33 estamos bien en el refugio. Y la hipérbole, que es todo tipo de exageración, ¿sí? Algo que se escapa de los parámetros reales o posibles. Dice, si tú no vuelves, se secarán todos los mares, como una canción de Miguel Bosé. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Eso es imposible que pase, ¿cierto? Dice después, si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Escucharé por si algún latido le queda a esta tierra. ¿Ya? Cuando uno dice también, por ejemplo, está hecho un mar de lágrimas tanto que llora, o me morí del susto, ¿cierto? Que son cosas obviamente que no pueden pasar, exageraciones, se les considera como hipérboles. Nos vamos entonces ahora con los mundos literarios. ¿Qué es lo que es un mundo literario? Todo esto nosotros lo encontramos en la página 16 en adelante de la guía o librito 2. Dice, los mundos literarios. La literatura es una actividad artística que crea mundos por medio de las palabras. En el proceso de producción del texto literario, quien escribe se detiene en la escritura misma, juega con el lenguaje y usualmente altera sus reglas para poder expresar lo más fielmente posible su mundo imaginario. De este modo, el valor de una obra literaria dependerá de la riqueza de la construcción lingüística. Cuando se lee un texto literario se establece un acuerdo tácito, o sea que no podemos verlo, entre el emisor, que es el autor o escritor, y el receptor, que somos nosotros cuando estamos leyendo, quienes aceptan como verdadero lo que ocurre en el relato. Esto es lo que se conoce como pacto de verosimilitud. El lector o lectora renuncia a la comprobación de lo que se cuenta, es decir, se hace cómplice de la obra. ¿Qué quiere decir esto de que el lector renuncia a la comprobación de lo que se cuenta? Es que por mucho que sepamos que algo no es posible en la vida real, cuando leemos el texto hacemos de cuenta de que sí es posible. Le creemos el cuento a este escritor o escritora. Dice, las realidades creadas en un texto literario reciben el nombre de mundos literarios o mundos posibles, los cuales pueden ser diversos dependiendo del tiempo y el espacio en que se desarrollan las acciones de los personajes y del nivel de imaginación de quien los escribe. Los mundos literarios pueden ser de variados tipos y en una obra puede existir más de un mundo literario, pero se considerará como más importante al que predomina en el texto, o sea, el que está más presente, el que hay más.
Por último, como se trata de mundos creados o ficticios, se pueden reconocer en otras manifestaciones artísticas que de alguna manera han derivado de la literatura, como el cine o las series de televisión. Entonces, los mundos literarios son las realidades que podemos encontrar en un texto. Y vamos a ver acá todas estas que tenemos aquí, ¿cierto? En nuestro resumen y que por supuesto también aparecen en el texto 2. El mundo cotidiano realista, de ciencia ficción, onírico fantástico, mítico maravilloso y de lo real maravilloso. Tenemos acá en el libro, ¿cierto?, un recordatorio de cuál es la diferenciación del género lírico, narrativo y dramático que nosotros vimos en nuestra primera clase. Entonces, vamos a ir revisando nosotros estos mundos y vamos a ir haciendo también de paso pequeñas actividades que vienen en el texto. Recordarles que es lo mismo lo que aparece en esta guía que lo que tenemos en los libritos. Ya solamente que acá es un resumen para que ustedes no anden buscando tanto la información. Es como una guía nada más para nosotros. Tenemos entonces el mundo cotidiano o realista. Dice, corresponde a relatos donde el mundo de ficción narrado es semejante a nuestro mundo conocido, por lo cual se rige por las mismas normas, aun cuando el relato transcurra en tiempo pasado o presente o en lugares muy distantes al del nuestro. Esto lo hace muy cercano y similar a la realidad de la vida diaria y permite crear en el lector o lectora la ilusión de que se encuentra frente a acontecimientos que realmente ocurrieron. Es una narración que puede ser posible aquí en Chile, en África, en Canadá, en China, donde sea, o que pudo haber sido posible en tiempos pasados. Un aspecto importante es que toda obra narrativa del mundo cotidiano o realista se adapta a la cotidianidad de la época en la que se desarrolla. Por lo tanto, las descripciones de los lugares o los personajes, las situaciones o el lenguaje corresponderán a la época y el lugar en que son situados por el narrador. Un ejemplo de novela en que predomina el mundo cotidiano realista es Martín Rivas, de Alberto Blesgana, que fue adaptada y llevada a la televisión en forma de teleserie hace algunos años. A continuación, un fragmento de la novela. Dice, a principios del mes de julio de 1850, atravesaba la puerta de la calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 22 a 23 años. Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros, embotinados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años 1842 y 43. Su levita de mangas cortas y angostas, su chaleco de raso negro con largos picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón. Su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos por medio de cordones negros componían un traje que recordaba antiguas modas, que solo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital. ¿Sí? Eso fue entonces cuando Martín Rivas llegó a Santiago la primera vez. Hay mucha descripción, en los textos antiguos se describía mucho más que ahora, con mucho más detalle, ¿ya? Por lo tanto, dice acá, identifique 3 características del mundo cotidiano presentes en el fragmento. ¿Qué cosas de las que hay en el texto pudieron haber sido posibles o muestran que es algo real? Les voy a dar 3 minutitos y revisamos. Las comentan o mandan fotos en el chat.